Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y grandes momentos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo y, sinceramente, en nuestros corazones, porque todos tenemos ese momento en el que necesitamos recordar nuestra propia fuerza. Y es que, como muchos saben, hay noticias que nos dejan pensando, ¿verdad? Pues bien, prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que nos toca de cerca, algo que nos recuerda que la felicidad y la paz interior son tesoros que nadie, absolutamente nadie, puede arrebatarnos. Hoy vamos a desgranar esas palabras que han surgido, ese romper el silencio de una figura pública muy querida, y lo más importante, ese poderoso mensaje: nada opacará mi felicidad. Si aún no lo han hecho, aprovechen ahora mismo para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita, porque créanme, no querrán perderse lo que viene. Imaginen esto, el mundo entero, o al menos una buena parte, pendiente de cada movimiento, cada palabra, cada gesto de una estrella. Y cuando esa estrella decide hablar, y lo hace con tanta contundencia y serenidad, es porque algo muy profundo se ha gestado. Hablamos de Can Yaman, sí, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional con su carisma, su talento y, por supuesto, su imponente presencia. Recientemente ha habido mucho revuelo, mucha especulación, y como suele suceder en estos casos, las interpretaciones han volado por los aires. Pero hoy, no vamos a quedarnos en los rumores o en los titulares sensacionalistas. Vamos a ir un paso más allá, a escuchar directamente esa voz, a entender el mensaje que nos quiere transmitir. El hecho de que él mismo haya decidido romper su silencio, después de un periodo de quizás, digamos, silencio público o de menor exposición mediática, ya es significativo. Y cuando elige hacerlo para proclamar que nada opacará mi felicidad, créanme, hay mucho que desempacar aquí. Piensen en lo que implica decir eso. No es un desafío lanzado al viento, no es una declaración vacía. Es la culminación de un proceso, de una reflexión interna. Es un statement de autenticidad y fortaleza emocional. En un mundo donde la opinión ajena, la crítica, e incluso la envidia, pueden ser tan omnipresentes, aferrarse a la propia felicidad es un acto de valentía y de profunda autoconciencia. Can Yaman, como figura pública, está expuesto a un nivel de escrutinio que pocos podemos imaginar. Cada paso en su vida personal, cada relación, cada decisión profesional, se convierte en material para análisis y a menudo para juicios. Y a pesar de toda esa presión, de todo ese ruido externo, él ha encontrado un refugio interior, un núcleo de bienestar que se niega a ser perturbado. ¿Qué significa realmente que nada opacará su felicidad? Para mí personalmente es una lección de vida. Es entender que la felicidad no depende de las circunstancias externas, de la aprobación de los demás, ni siquiera de la ausencia de problemas. La verdadera felicidad, la que él parece haber cultivado, es un estado interno. Es una elección. Es la capacidad de encontrar la paz en uno mismo, independientemente de lo que suceda a su alrededor. Es tener esa armadura invisible que nos protege de las adversidades, que nos permite ver la luz incluso en los momentos más oscuros. Y esto, mis amigos, es algo que todos podemos aplicar. A veces nos sentimos abrumados por las dificultades del día a día. Un problema en el trabajo, una discusión con un ser querido, una decepción, y de repente sentimos que toda nuestra alegría se desmorona. Pero si recordamos el mensaje de Can Yaman, podemos empezar a cuestionarnos: ¿realmente tiene el poder esa pequeña nube gris de arruinar todo nuestro cielo? ¿O somos nosotros quienes le damos ese poder? El secreto, creo yo, reside en el autocuidado, en la gestión emocional y en la construcción de una identidad sólida que no dependa de validaciones externas. Can Yaman, al compartir esta frase, nos está invitando a reflexionar sobre nuestros propios pilares de felicidad. ¿Qué es lo que realmente nos hace felices? ¿Son las cosas materiales? ¿Son los logros profesionales? ¿Son las relaciones? Si bien todas estas cosas pueden contribuir a nuestra alegría, la felicidad duradera, esa que no se desvanece con el primer viento en contra, proviene de una fuente mucho más profunda, nuestro interior. Pensemos en la diferencia entre alegría y felicidad. La alegría puede ser efímera, provocada por un evento específico, un regalo, una buena noticia. La felicidad, en cambio, es un estado de ser más profundo, una satisfacción generalizada con la vida, una sensación de plenitud que puede coexistir con los desafíos. Y cultivar esa felicidad profunda requiere esfuerzo, requiere introspección.
Implica conocerse a uno mismo, aceptar sus imperfecciones, perdonar los errores propios y ajenos, y enfocarse en lo que se tiene, en lugar de lamentarse por lo que falta. Además, este mensaje de Kanyaman llega en un momento crucial. Vivimos en una era de constante comparación, de vitrinas de vidas perfectas en redes sociales, donde es fácil caer en la trampa de sentir que nuestra vida no es lo suficientemente buena. Ver a alguien, especialmente a una figura pública que admiran, declarando con tanta firmeza su propia felicidad, es un recordatorio poderoso de que la autenticidad y la paz interior son los verdaderos tesoros. Es un soplo de aire fresco, una invitación a desconectar del ruido externo y a reconectar con nuestra propia esencia. Quizás se preguntan qué ha podido llevar a Kanyaman a hacer esta declaración. No tenemos todos los detalles y, de hecho, no los necesitamos para extraer la esencia del mensaje. Lo que sí podemos deducir es que ha pasado por alguna experiencia, o quizás por un proceso continuo, que le ha llevado a fortalecer su fortaleza emocional. Puede haber habido críticas, malentendidos, presiones laborales, o simplemente la necesidad de reafirmar su propio espacio de tranquilidad en medio de una vida pública tan intensa. Y ha elegido la vía de la afirmación positiva, la vía de la autoconfianza. Es importante también recordar que decir, nada opacará mi felicidad, no significa que no habrá momentos de tristeza, de decepción o de dificultad. Eso sería irreal. Lo que significa es que a pesar de esos momentos, la base de su bienestar emocional es tan sólida que no se derrumba. Es como un árbol con raíces profundas. Puede que sus ramas se sacudan con el viento, pero el árbol en sí se mantiene firme. Es la resiliencia en su máxima expresión. Y aquí es donde entra la magia de este mensaje para nosotros. Nos anima a construir esas raíces. Nos invita a invertir en nuestro propio bienestar emocional. ¿Cómo lo hacemos? A través de la meditación, del mindfulness, de la terapia si es necesario, de la conexión con la naturaleza, de dedicar tiempo a nuestros hobbies, de rodearnos de personas que nos aportan positividad, y sobre todo, de practicar la autocompasión. Muchas veces, somos nuestros peores jueces. Nos exigimos la perfección, nos castigamos por los errores, y nos olvidamos de que somos seres humanos en constante aprendizaje. El mensaje de Kanyaman es un llamado a la autoperdición, a aceptar nuestras luces y nuestras sombras, y a entender que nuestra felicidad no está ligada a la ausencia de problemas, sino a nuestra capacidad de afrontarlos con serenidad y optimismo. Además, creo que es fundamental entender que esta declaración no es una forma de arrogancia. No es un «no me importa nada lo que digan». Al contrario, es una afirmación de que, habiendo escuchado quizás lo que se dice, habiendo vivido ciertas experiencias, ha tomado la decisión consciente de no permitir que eso afecte su paz interior. Es una elección proactiva, no una negación de la realidad. Es el control de su propio universo emocional. Piensen en cuánta energía gastamos preocupándonos por lo que otros piensan de nosotros, o por situaciones que escapan a nuestro control. Esa energía podría ser canalizada hacia la construcción de nuestra propia felicidad, hacia el cultivo de esa serenidad que nos permite navegar por la vida con mayor ligereza y plenitud. El mensaje de Kanyaman es un faro, una guía. Nos muestra que es posible. Nos dice que a pesar de las tormentas, el sol interior puede seguir brillando. Y la belleza de este mensaje es su universalidad. No importa quién seas, dónde vivas o cuáles sean tus circunstancias. La invitación a proteger y cultivar tu propia felicidad es un regalo invaluable. Es un recordatorio de que somos los arquitectos de nuestro propio bienestar. Para mí, este episodio es una oportunidad de oro para recalibrar nuestras propias prioridades. ¿Estamos dedicando suficiente tiempo y energía a nuestra felicidad? ¿Estamos permitiendo que factores externos dicten nuestro estado de ánimo? ¿O por el contrario, estamos construyendo ese santuario interior de paz y serenidad que nadie puede tocar? Espero que al reflexionar sobre las palabras de Kanyaman, se sientan inspirados a dar ese paso. A empezar a cultivar esa felicidad inquebrantable. No esperen a que las circunstancias sean perfectas, porque la perfección es un mito. Empiecen ahora. Empiecen con pequeños pasos. Un día a la vez, cultivando esa fortaleza interior. Y ahora, para ir cerrando este espacio de reflexión y conexión, quiero agradecerles enormemente por haber estado aquí, por haberme acompañado en este recorrido por el poderoso mensaje de Kanyaman. Espero de corazón que les haya servido, que les haya inspirado y que se lleven algo valioso de esta conversación.
Recuerden, la felicidad es un viaje, no un destino, y cada uno de nosotros tiene el poder de hacerlo maravilloso. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Qué significa para ustedes la frase "nada opacará mi felicidad"? ¿Cómo cultivan ustedes su propia paz interior? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y me nutro de sus experiencias y reflexiones. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que ha aportado algo positivo a su día, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Eso me anima muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con amigos o familiares que creen que puedan beneficiarse de este mensaje, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas charlas y reflexiones. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.